Buenos días, último día del mes de agosto. Ay, Dios mío, se vaya agosto con todas sus calamidades y las cosas que han pasado y las novedades. Mañana 1 de septiembre, ¿qué les parece, no? Que en 48 días, 30, digamos, de septiembre más 18, estamos en elecciones. Oh, por Dios, así, ¿no? Y sospecho que algunos de ustedes por primera vez van a hablar, aunque de repente han votado, pero bueno. Eh, Así que las cosas se ponen ideas electorales, ¿no? Electorales. Acá estamos viendo el control de movimiento. Les he mandado el video y había un video grande, largo, de unos 20 minutos, que por ninguna forma he podido subirlo a la nube. Dropbox no puedo, o sea, subirlo a Dropbox. Para compartirles de Dropbox, ¿no? O de Drive tampoco he podido. Porque me mi cuenta de Microsoft en la compu, pero ¿para qué les voy a contar mis ¿no? De tecno primitivas que tengo yo? Entonces, ya voy a charlar con Diana, que es una capista, ¿no? Entonces voy a ir a su casa y le voy a llevar en un DVD, o no sé cómo vamos a hacer o que me guíe, paso, me mande el tutorial, el link, etcétera. Y bueno, entonces, pero vamos a rescatar lo más importante. Y como acá ven, se ve la médula, se ve un músculo que puede ser tu pierna, tu brazo, el músculo ese que sacas punche tu brazo, ¿no? Ese es el bíceps. Y un corte dentro de la fibra de todo, se ve así, y hay una cápsula. Todos están envueltos en estas capsulitas, todas estas fibras están envueltas en una finísima cápsula, ¿no? Pero acá entran terminaciones nerviosas, ¿m? Y algunas que directamente van a ir a activar la fibra muscular que está dentro, pero acá hay otras bien interesantes. En todito esto, todo esto, hay unas fibras de... Y no sé si tienen clarísimo lo que es la diferencia entre aferente y eferente. Cuando estudiaba geografía en el colegio, te dijeron que, a ver, yo estoy mal en geografía, ¿no? Pero vamos a suponer que el río Mamoré, yo conozco Trinidad y me fui en una moto que me alquilé hasta el río Mamoré a ver cómo era, y lo que vi era que me comieron los mosquitos, pero bueno, el río Mamoré acaba en el Amazonas, ¿no? Casi la mayoría de los ríos del oriente se van por gravedad, van bajando hacia el Río Grande, que se llama Amazonas, y del Amazonas al mar. Bueno, resulta que los ríos que entran se llaman aferentes, y se usa este concepto de geografía en lo que es la función, digamos, de los nervios, ¿no? Y de los vasos sanguíneos. Una arteria es aferente del riñón, la arteria renal es aferente, pero hay que sale del riñón. Una vez que filtró la sangre, sale del riñón y esa es una vena eferente. Esta es la gran diferencia. Aferente entra al río Mamoré, que entra al río Amazonas, y eferente es que sale del río, ¿no? Por ahí le han hecho un canal al río Mamoré, aprovechando una bajadita, y se sacan el agua, entonces es eferente para regar, listo. Entonces, acá hay ¿por qué hablo de aferente y eferente? Porque aferente serían las fibras nerviosas que van a electrificar el músculo para que se contraiga. Y el cuerpo tiene que tener un sistema de información de saber qué músculo se ha movido, qué grupos, como todo este paquete es un grupo de músculos, ¿no? Se ha movido, ¿no? Y en qué posición está el cuerpo, y además la gravedad está para abajo. Entonces, hay o no hay el concepto de equilibrio. Entonces, cada de estas fitas tienen fibras que llaman información
desde estos pequeños tendonitos al final del músculo y estos grandes tendones, pues que son reales, gruesos, ¿no? Muy gruesos, están llenos de fibras que Doctor, van a la médula. Dime cómo son. no sé si ha cambiado de diapositiva, pero el control del movimiento, o sea, en el que está el muñeco. Ah, no, yo estoy viendo el músculo. Nosotros no, o bueno, yo no. Ocultar ahora, a ver, Ahora, ahora sí se ven los músculos. los músculos. Lo voy a agregar. Ahora, ahora Sigue pequeño. sigue pequeño. Ahí se ve. Bueno, lo Sí, voy a agrandar un poco y se ve ahora un poco más grande, ¿sí? sí, ahí se ve. Entonces, el concepto, muchísimas gracias, porque realmente me pasé hablando 5 minutos y alguien me dice, "No, entonces, no, pues no hay que ser todos. Aferente y eferente. El concepto se usa mucho en este tema de la comunicación nerviosa. Y es lógico saber que nuestros músculos, vamos a ver al musculoso entrar acá. Ahora ven al gordito, al musculoso, ¿no ve? Sí, Ya. Entonces, estar parado significa estar venciendo la gravedad y no te estás cayendo a la espalda. Levantar el brazo al otro también es un acto voluntario, pero todo esto está llevando información aferente hacia el cerebro y el cerebro ha mandado una orden, cerebro, médula, músculo, para que se contraiga. Y eso es lo que les estoy explicando. Y acá está la médula, ¿la vemos? Sí, doctor. Eh, un gran paquete muscular que es el músculo bíceps, no importa, y acá está agrandado y acá están musculares que tienen una conexión de entrada o aferente, que es la eléctrica, ¿no? Del nervio, ¿no? Que va a activar el músculo. Y hay una salida, los tendones, tanto de estos grandotes que están a los extremos del músculo, que justamente sirven para que el músculo se fije, no se dice se pegue, se cuele, no se dice. Se dice se fije, ¿no? Fijación del músculo, ¿no? Entonces, si tú sientes tu músculo bíceps de tu brazo, en la parte anterior donde haces punch, ese está pegado al hueso del húmero a la altura del codo, un extremo, y a la altura del hombro, del otro extremo. Y eso está mandando información al cerebro en cuánto estás apretando, cuánta fuerza estás haciendo. Hay otra cosa que aprender, que la médula espinal, esto está mirado de adelante. Y ¿cómo sé? Porque si lo miras de arriba, bueno, así, más o menos, la médula tiene una forma de H por dentro. Esto es sustancia gris. Y todo lo que le rodea es sustancia blanca. Y la sustancia gris tiene neuronas motoras, como ven acá, alfa y gamma. Una sirve para efectivamente disparar la orden de que se contraiga el músculo, la otra sirve para regular la fuerza, la velocidad, la energía del movimiento. Entonces, acá está nuestro héroe usando sus músculos, ¿no? Y acá vemos el brazo, y este es el bíceps contraído, y a la vez tenemos el otro concepto de que, bueno, las fijaciones están acá a través de los tendones, todos los músculos están adheridos, fijados a los huesos, ¿no? Y todos los tendones tienen fibras nerviosas que son aferentes a la médula. Y ¿qué concepto hay acá? De que cuando un músculo se relaja, el opuesto del otro lado, de atrás, el tríceps, se contrae.
Acá lo vemos relajado, lo hemos contraído. Y digamos que es un, ¿no? Y este es el pie. Entonces, para mantenerte de pie, un músculo a la vez está haciendo tensión para que no te caigas para atrás, y el músculo posterior está haciendo tensión para que no te caigas adelante. Y imagínate lo complicado que debe ser manejar el caminata o correr, ¿no? O correr, además mirar la pelota y apuntar para ti exactamente a la cabeza del Messi que está allá a 20 metros y él pueda meter el golazo, ¿no es cierto? Entonces, control cerebral del movimiento, vamos a repasar esto. El cerebro tiene un área motora en el lóbulo frontal, ya tienes que saber de memoria las áreas de la corteza, ¿no es cierto? De acá es función motora, pero además mucho más, ¿no? Planificación, organización del movimiento, una serie de cosas. De Broca, y si yo paro y detengo la clase, Chan, y digo, a ver, me voy a entrar en serio. Voy a ver mi lista, saludarlos atentamente, aquí están, entonces. Alain Chura, hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Alain, doctor. ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Uh, uh, ya mirando la presentación, um, el área de Broca, ¿qué función tiene? Compártenos, ¿qué opinas? El área de Broca, que tiene el lóbulo frontal, ¿cuál era su función? 25 alumnos, se supone. No estás seguro, entonces dime un número. Acá hay una chica que se llama Alejandra, ¿no? Hola, Alejandra. ¿Cuál es la función del área de Broca? ¿Tienes Buen día, micrófono? doctor. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Ah, los, si no me equivoco, el área de Broca está relacionado con las funciones que intervienen en el habla. Bravo, aplausos, premio. Sí, funciones motoras que intervienen muy, muy bien, así me gusta que hables como universitaria. Bueno, efectivamente, todo lo que está por delante en el lóbulo frontal, este es el motor del cuerpo, pero como nuestra habla es tan especializada, porque se aprende a hablar en años, 2 años, ¿ves? Toda la vida a veces, ¿no? Pues si no habla el castellano, ¿no ve? Entonces hay que aprender pues a hablar bien. Entonces, el área motora del lenguaje es muy especial que controla específicamente los músculos de la garganta, lengua, cuerdas vocales súper importantes, y qué tal el control del aire. ¿No? ¿No? Que tienes que tomar aire y hablas y vas modulando hasta el diafragma, controla esta pequeña área. Y está muy relacionada acá con músculos de la cara. Entonces tú dices, estoy feliz y sonríes, ¿no ves? Dices, estoy enojadísima, me quiero morir, así, pones otra cara, ¿no? Entonces, esta es la parte donde inician el movimiento voluntario, el área de Broca. Estas dos son áreas del lenguaje que tiene que ver, área de Wernicke y el córtex auditivo, donde tú estás escuchando la clase. Esta es la parte visual, donde es todo sensitivo, o sea, de la cisura de Rolando para es sensitivo, ¿no? Ahorita están viendo el cerebro, ¿no? O estoy hablando a la otra pantalla. ¿Ya, cariño? Sí, Doctor, ¿Están buenos viendo, días. ¿están viendo el cerebro? efectivamente, doctor, sí. Muy bien.
bueno, acá empieza lo que es el movimiento, el control del movimiento voluntario. Esta lámina la puse para ubicarnos por dentro, ¿no? Y adentro tenemos los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, que está más al medio, third ventricle, en English, lateral ventricle, ¿no? Ventrículo lateral, y fourth ventricle, el cuarto. O sea, ¿y por qué tercer y cuarto? ¿Dónde está el 1 y 2? Bueno, podemos pelear el 1 y este es el 2, o este es el 1, este es el 2, depende de qué lado te gusta, pero no importa, pues, o sea, estos son los 1, 2, 3, 4. Donde circula, se forma acá adentro, se forma el líquido cefalorraquídeo, baña toda la parte exterior de la corteza entre las meninges y luego circula por alrededor de la médula y por dentro por un conducto, se llama epéndimo. Este es un corte del cerebro donde vemos la corteza motora. En la corteza, y todo esto es sustancia gris, lo blanco es blanco, y la corteza motora tiene miles de millones de axones que bajan y se cruzan más o menos a nivel del puente por debajo. Acá tenemos ganglios basales y acá es corteza. O sea, corteza es sustancia gris cortical, se dice de otra forma, ¿no? Y la de abajo, sustancia gris subcortical. Importante de acá y entender de que de acá salen axones de la corteza motora y pasan directamente para abajo donde se cruzan, o sea, hace una decusación, se dice, de un lado al otro. El lado derecho del cuerpo del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo. Al revés. Ya. Y otra cosa que es importante, les había dicho que habían neuronas o terminaciones nerviosas eferentes que salen de las articulaciones, por ejemplo, de las tendones, ¿no? Y llegan al cerebro. Generalmente, gran parte de estas conexiones llegan a estas partes subcorticales. Se podría decir, a ver, respira, tranquilo, que la corteza ya externa, ¿no? Es la voluntaria, pero que la interna, los núcleos, o sea, no núcleos motores, pero bueno, algunos sí, son involuntarios, lo que está abajo. Se llama cuerpo estirado, y acá en inglés es un núcleo caudado, aquí, pero en realidad al corte, en realidad es como más o menos así, largo, el núcleo caudado. Solo que está cortado diferente, ¿no? De lado, digamos. Y el tremendo tálamo. Todos tienen función en el movimiento. ¿Pero en qué? En la modulación del movimiento, en la gracia, en la finura del movimiento. Y acá ven acá, sustancia nigra, ping, aquí. En la base del cerebro, prácticamente en los troncos cerebrales, y acá dice núcleo subtalámico, porque este es el tálamo. Si ustedes acá, núcleos tálamos, muchos núcleos del tálamo. En estos, la sustancia nigra es la que era, a ver, graba, repite, fíjate en imagen visual, es la que tiene que ver con esta es una gran fábrica de dopamina, esta. Y así es que la dopamina interviene en el control del movimiento. Estas neuronas pueden tener un neurotransmisor, parte de dopamina, parte de acetilcolina, parte de glutamato, no sé. Pero acá hay dopamina, que es la que sí tiene que ver con control del movimiento y que genera, a ver, repito, la sustancia es la que se degenera en la enfermedad de Parkinson y se
se aclara, porque se llama sustancia negra, porque al simple se ve así, se ve una manchita negra. Entonces, tremendos músculos. Al abrir la boca, pues tenemos otra función de los músculos a través de los pares craneales. Esta lámina es para que se vea en la vida real como es. Miren qué bien se ve el cerebral, la médula al comienzo. Acá ya hay cuello. Estos son los ventrículos, pero mirados de lado. Y acá lamentablemente hay una especie de, si es que probablemente ha habido un sangrado y ya se ha calcificado. Entonces, en los cortes, este de adelante en la cabeza se ve un poquito más adelante, este es un poquito más atrás. ¿Qué se ve acá? ¿Cómo es el ventrículo? ¿Cómo es las meninges? El cráneo. Acá hay espacios llenos de líquidos. Y por abajo también, ¿no? Entonces, el cuarto ventrículo, mírenlo, perfecto, se ve acá. No es el cuarto, es el tercero. El cuarto estaría más... Y por acá pasa las fibras motoras de todo este lado y bajan igual de este lado, bajan a este lado. Esta es otra imagen. Realmente son cosas patológicas, porque esto no es normal. No es normal. Había un cerebro muy dañado, ¿no? Con un hematoma y con cicatrización de un sangrado, ¿no? Gracias. Sirve más o menos para la clase esto. Entonces, ¿dónde dice dejar de compartir? Creo que ya dejé de compartir. Estoy ahora, cariño. Ya no se ve, doctor. Entonces vamos a ver la siguiente. Ahora ven lo que dice métodos. Aún no, doctor. Carlson no se ve, ya. Compartition, ya, ahora sí. Esto que estoy viendo acá es el libro de Carlson, de psicofisiología. Tendríamos que mirar la carátula y está. Acá a la izquierda se ve los... Introducción. Nos habla de la ciencia, evolución, qué es la psicofisiología o la psicología fisiológica, orientaciones profesionales en neurociencia para un futuro, más o menos, ¿no? Métodos y procedimientos, vamos a ver qué contiene. Actividad neural. Acá ablación quiere decir corte, o sea, de daños. Entonces, ¿por qué está esto en este libro y en este capítulo? En el comienzo del libro. Porque, ¿se acuerdan del artículo de introducción a las neurociencias que lean? En ese artículo hablan de cómo la ciencia ha avanzado, pero a través de observación, es decir, de las lesiones cerebrales, o primero la clínica, una persona se desmaya, se cae, tiene convulsiones, ¿no? Y años después se muere, o a poco tiempo, no importa, le hacían la autopsia y veían qué había pasado en el cerebro y había un edema, había un tumor o había un quiste, ¿no? Cisticercosis, han oído hablar, ¿no? Es un gusanito que está la larva en las verduras y en el chancho mal cocido, ahí están las larvas, y uno lo come y sale el gusanito en tu intestino y se va a buscar un tejido bien calientito y lleno de sangre, que es el cerebro, muchos otros órganos, y ahí se quiste y se llena de líquido, y ese líquido está en el cerebro y puede producir ataques. Bueno, entonces, el artículo que sí habla de métodos histológicos, por ejemplo,
la tinción, ¿no? De Golgi, de Ramón y Cajal, que así fueron viendo neuronas, todo esto que estructura del cerebro es lo que estamos tocando ahora, rápidamente. Actividad eléctrica y métodos neuroquímicos, receptores, sustancias químicas que segrega el cerebro, el encéfalo. Hemos estado hablando últimamente, ¿no es cierto? De, obviamente, los neurotransmisores, la sinapsis, etcétera, etcétera. Vemos los capítulos que son contenidos de la materia. Este se ve, sueño se ve, este no, es Fisio 2, emoción para Fisio 2, ingesta, y no hay digamos, como capítulo audición, pero está aquí, en comunicación humana, está parte de lo que es la comprensión del lenguaje, la escritura, tiene que ver con el área de Broca, la lateralización, el habla, etc. Y esto nos toca hacerlo. Y es bastante ya con eso. Entonces, cuando hay alumnos que preguntan, ¿y qué cosa entra, qué tenemos que aprender, o de dónde, qué capítulo hay que leer? Vamos más atrás. Esta parte, métodos neuroquímicos, está ahí. De este capítulo, en especial estas partes. ¿Cómo está hecho este libro para que el estudiante pueda aprovechar? Bueno, tiene una explicación y luego tiene un resumen intermedio. Yo les sugiero que, digamos, empiezas por el resumen intermedio, ves lo que no has entendido o no entendido y te vas al capítulo, ¿no? Entonces acá, obviamente, este es un libro de texto de 800 páginas, pero que tiene una explicación de cómo registran que electrodos, que los aparatos que usan, cómo se hace en el gusano, en el perro, en experimentos, muchísimas cosas. Y ahí está el resumen, ¿no? Entonces, estos métodos neuroquímicos también, ¿no? Que producen sustancias neuroquímicas, localización de receptores, ya hemos hablado, y tengo mucha más información de eso, bien resumidita, para hoy. Y saco mi reloj, aunque lo tengo acá, son las 8. ¿Qué les parece si a las 8:45 paramos y hablamos de las partes administrativas, como son la calificación, los trabajos, qué pasa con el control de lectura, que les estoy mandando, lo que quieran preguntar lo charlamos, ¿ya? No hay ningún problema. Voy a dejar de compartir. Y me voy a entrar a esta. Ups. Mi pantalla. Nunca se ha casado, no ha tenido hijos. Es para que les llame la atención. Yo quisiera que se vea grande. Voy a tratar de agrandarlo, o sea, presentación de pantalla completa. ¿Se ve? ¿Qué se ve, Dianita? ¿Rubita está por ahí? Sí. Es factores neurotróficos, doctor. Bien grande, bien claro, como yo quisiera. Efectivamente, sí, doctor. Gracias, gracias. Entonces, acá estamos como una introducción a los psicofármacos del cerebro. O sea, ¿qué aplicación práctica tiene todo lo que hemos estado hablando en neurotransmisores? Y bueno, esto, si no conocen, es el hospital psíquico donde trabajé 10 años. Este es el Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, ese es su nombre oficial, bien conocido como el psiquiátrico de Irpavi. Una rapidísima introducción. Esta es una comunidad, hay 5 comunidades para pacientes y 2
edificios grandes, de este tamaño, ¿no? Grandes, de que son, uno es administración y consulta externa, fondo, a la entrada, y el otro es cocina, talleres y almacenes. Entonces, bueno, eso es un hospital planificado, ¿no? Para que sea así. Actualmente les cuento la mala noticia de que han tenido que sacar de alta muchos pacientes que podían ya no recibir por nadie. Han hecho pruebas hace ya meses y encontraron un auxiliar, un enfermero auxiliar que entró y tenía COVID positivo. ¿Y con quién había estado en contacto? A toditos los encerraron, enfermeras, doctores y todos, en un pabellón vacío, y si los cuenten. Pero después no sirvió de mucho. Lo que pasa es que dentro de estas comunidades hay una que es para pacientes crónicos que tienen retardo mental severo, autismo severo, daño cerebral, microcefalia, cosas que prácticamente básicamente hay que darles calidad de... Ese es un pabellón, ¿no? Y el terror era que entre el virus, porque son enfermos tan capacitados, es una discapacidad severa, ¿no es cierto? Que si, digamos, necesita oxígeno o cuidados intensivos, ¿dónde los iban a recibir, no? Antes le iban a dar la cama a muchas otras personas, obvio. Esa discriminación, desgraciadamente, a falta de recursos en un país subdesarrollado, es así, punto. Entonces había el terror de esto. Y otro pabellón para los de larga estancia que tienen algo de familia, tienen posibilidades de readaptarse y salir, que no tienen tanta discapacidad, incluso tienen acompañantes, o no, y salen a hacer sus compritas y vuelven y así, ¿no? Tienen su bono dignidad, bono sol, unos kilobonos, y con eso mantienen, ayudan, ¿no? Entonces, y usted en el hospital, ¿y de dónde salió la plata, doctor? Bueno, el terreno, todito estos 6 hectáreas, es de los hermanos de Dios, de los curas. Es una orden internacional, 50 países, y en Bolivia administra, es dueño de este terreno, y ellos han financiado, conseguido, pedido y lo que sea la plata para construir 7 edificios, más otros que hay, chiquitos. Y una de estas comunidades fue construida por la Mutual, la primera, o sea, boliviana también, pero en el edificio, el terreno es de ellos. Y bueno, y estas aceras, veredas, todas las puso pues el gobierno municipal, ¿no? Después de mucha gestión. Entonces, la propiedad es de ellos, la de ellos, de los hermanos de San Juan de Dios, que son poquísimos, hay un gerente y un hermano, nada. Y, ¿qué más quieren saber, no? De este hospital, y ojalá, no sé si conocen, ¿cuántos de ustedes conocen? ¿Alguien conoce? ¿Ando? Pregunto. Diana, ¿tú crees que hayan ido? Están durmiendo, no sé si vienen a clase. Ni siquiera ponen su cara y... ¿Alguien ha ido al psiquiátrico del Pavi? Licenciado, buen día. No, doctor, no. A veces No, la Yo Mauge... sí fui una vez a averiguar para un amigo. Claro. No, Sí. doctor. Les pregunto porque de repente les estimulo y que no se duerman a esta hora para llevarlos, ¿no? Pero no se puede ahora, o sea, nos van a pagar. Entonces, actualmente, les cuento, sí entró el virus a la comunidad de los crónicos, pero fueron asintomáticos o leves como gripes, la mayoría. Y uno de los semicrónicos le dio y su hermano lo tuvo que recoger, llevarlo al hospital Arcoíris, no había cama, y lo llevó al había cama, la portada, no lo podemos recibir. Un enfermo así grave, ¿no? O sea, crónico, y encima que con... Y luego lo tuvo en el auto, esperando cerca al hospital por si acaso se ponía grave, a ver si ahí sí lo reciben, y se le fue pasando, y la mañana trajo de vuelta al hospital, y ahí está el tipo sobreviviendo. Pobre, porque 2 de sus hermanos menores resultaron con esquizofrenia, y uno de ellos ya se murió.
y se murió en el hospital. Yo creo que se asfixió con comida, una soncera de esas, y se murió. Bueno, entonces, ojalá diciembre, cerrando el año, compramos unos panones, chicos, ya pues, ¿no? Tienen unos chocolates, unos dulces, y vamos a visitar a uno de los pabellones y les llevamos cosas, y ustedes cantan y bailan, y hago el tour del hospital. ¿Qué Doctor, dicen? ¿Ya, doctor? antes de que Sí, pase, doctor. hay un mensaje. Dice, doctor, ¿ahí se maneja el alcoholismo? ¿Es el alcoholismo también? Sí, 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 sí. Son 5 casas o comunas terapéuticas. Cada casa tiene unas 32 camas. Una de ellas, desde el inicio, fue diseñada para adicción y drogas. Entonces, las 32 camas se dividen en una ala para mujeres, una ala para varones, esta y esta del medio es un salón de reuniones y comedor al ladito, ¿no? Y pues, internaban, ahorita no hay internaciones porque todavía pues hay riesgo de infección. Como les digo, han sacado a la mitad de los pacientes que han podido, y los crónicos se han quedado. Por más cuidados que se ha hecho, el virus entra hasta por la ventana, así que entró, pero no hizo mucho daño. En el hospital les cuento que se ha muerto uno dentro. Y de los 8, de 20 camas, quedaron con 8 pacientes que no podían sacarlos en ese momento, y de los 8, creo que 7 y uno de ellos se enfermó gravísimo, lo sacaron de ahí a cuidados intensivos y murió. Eso es en el hospital de clínicas. Y en el psiquiátrico de San Juan de Dios hay otro psiquiátrico tipo más pequeño, creo, en Cochabamba, en el número 8, Quillacollo, también de estos mismos hermanos de la Orden Mundial. Y ahí ha salido en los titulares de periódicos que he puesto diariamente, uno tras otro, varios pacientes, ¿no? Y qué lamentable, ¿no? Esa es una realidad que ha atacado a todo lado. Entonces, si alguna otra pregunta, hay consultorios externos. Si es una consulta de psicólogo o de psiquiatra, entonces tienes que dar un teléfono que te puedo dar, pero también lo buscas en la guía, lo buscas en el Google y ahí está. Y llamas y pides hora y cuesta 60 bolivianos. La parte de consultorios tiene una gran farmacia, bueno, una farmacia pequeña, ¿no? Pero bien especializada, donde tú encuentras los medicamentos necesarios, ¿no? De ahí sale para la consulta externa, para afuera. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. El último comentario es que el de Cochabamba, el Gregorio Pacheco de Sucre, famoso, Sucre, el Gregorio Pacheco es uno de los hospitales más antiguos de Bolivia y de Bolivia y de Sudamérica también, por ahí muy cerca de ser el más antiguo, y fue administrado por esta orden durante muchos años, hace como 80 años, creo, 50 años. Y en época del año anterior decidieron quitarle la administración de manos, ¿no? Porque no sé qué y no sé cuántos, y porque el terreno, la construcción, a pesar que toda la remodelación la hicieron ellos, ¿no? Los hermanos, le quitaron, ¿no? Y se deterioró, un desastre, porque pusieron gente política y estúpida. Y ahora han vuelto a pedir que lo administre de nuevo los hermanos. En cambio, esto y va a seguir siendo propiedad de ellos, ¿no? Y ellos lo administran. Bueno, acá tengo este título de esta conferencia y le he puesto yo, gracias del doctor Bravo. Miren este currículum, es para caerse de espaldas, ¿no? Es máster en drogodependencias, ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Psicofarmacología, Neuropsicofarmacología, fundador del capítulo de Psiquiatría Biológica, un tipazo, capísimo. Yo estoy feliz por esto, profesor invitado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Qué universidad? Donde yo salí psiquiatra, en Lima. Y esto, hablamos de algunos conceptos básicos. Este es el concepto de McKinsey
se llama tríada cerebral, pero en los libros dice cerebro en uno. Este es un ser humano también, pero el concepto es de que la está hecho que primero este es el cerebro reptiliano. Acá está una lagartija, ¿no? Una serpiente. Tiene un cerebro así y muy poco del segundo nivel paleomamífero, que ya hay sistema límbico. Hay algo, pero muy pequeño, o sea, cocodrilo se es capaz de comerse a los hijos de la vecina y del vecino, y hasta sus propios hijos, porque no tienen esa ¿no? Instintiva. Entonces, acá, en resumen, se divide en neocórtex, paleocórtex y arquicórtex, que se traduce en, si tú haces una tablita, pones paleocórtex, arquicórtex. En esta segunda columna pones corteza cerebral, acá arriba, cerebro emocional al medio, y abajo cerebro instintivo o reptiliano, ¿no? La arquitocórtex corresponde al reptiliano. Y, qué interesante, doctor, pero ¿y esto qué tiene que ver con el ser humano? Muchísimo, que tiene que ver, la evolución fue desarrollándose los mamíferos con conducta, es decir, de lactar a sus bebés, tenerlos en el embarazo en el útero. Piensa en perro, vaco, gata, oveja, etcétera, etcétera, ¿no? ¿no? Protegerlos y hasta que tengan un año, por lo menos, que puedan comer solos y andar solos, y ya, chao, los despiden. Y esa fue un producto de evolución de millones de años. Y esta otra evolución, la evolución del ser humano, de 100.000 años para adelante, o sea, de hace 100.000 años, una corteza delgadita que fue creciendo cada vez más por la evolución y por el uso, ¿no? Entonces, acá tenemos, ocultar esto, ya, que el cerebro tiene 3 capas o tres niveles, y que conviven o coexisten. Esta parte negra es la parte que nos mantiene vivos por automática, autonómica. Nuestra respiración, corazón, oxigenación, el hambre, hasta las hormonas se controlan a este nivel instintivo, ¿no ven? Y el segundo nivel es la conducta más emocional. Me enamoro, no me enamoro, me enojo, no me enojo, controlo, me enojo, no me controlo, me decepciono, lo que sea, ¿no? Y esta última ya corresponde a la corteza cerebral, de donde se puede elaborar el pensamiento, ¿no? O el movimiento fino, o la creatividad, pues está metida por acá. Esta de la derecha muestra cinturones paralímbicos, que es las partes que en realidad son interconectadas, ¿no? Órbito frontal. ¿Cuál es el lóbulo frontal? En la izquierda. Esto es todo parte del sistema límbico. Está interconectado desde el temporal y a toda la vuelta frontal. Y acá está el cuerpo calloso. ¿Ven el cuerpo calloso? Miren cómo lo pongo, y acá está el cuerpo calloso. Yo a veces he hecho en muchos segmentos a los alumnos: dibuje un cerebro, ponga el cuerpo calloso y ponga el tálamo. Entonces, el cuerpo calloso por todas partes lo pone, ¿no? Y el tálamo, entonces, no, pues en esta materia uno tiene una ubicación geográfica del cerebro. O sea, es como decir, te muestro la paz y te digo, señálame, a ver, señálame eso, ¿no? Entonces, tú te ubicas, el arce está por acá, acá está, ¿no? Y así tiene que poner el cerebro. Bueno, en este corte, estructuras que controlan las emociones, como controla la conducta, algo nos gusta, no nos gusta, nos enamora, no nos enamora, se registra acá la memoria emocional, y acá
emocional, ¿no? Quiero mostrar esta circunvolución por encima del cuerpo, del cuerpo calloso, se llama del cíngulo, circunvolución del cíngulo. Vamos a achicar otra vez, y no tanto. Y bueno, es muy importante esta circunvolución del cíngulo, volviendo para autocontrol, ¿no? Y integración de la parte emocional, todo lo que es subcortical. Entonces, también tiene que ver el tálamo y estas estructuras. Esta es la cavidad craneal, era más chiquitita, más grande, y evolución de 50.000, 60.000 años. El cerebro triune es la razón, la emoción y los instintos en 3 niveles. Eso les queda claro, ¿no es cierto? Pero todo está funcionando en el ser humano al mismo tiempo. O sea, tenemos conducta instintiva como me da hambre y me voy a dormir, ¿no? Como que emoción, uy, tengo que llegar temprano. Y razón, elaborar y pensar, vamos a discutir un poquito la parte más adelante de la materia. Acá es por hablar de un neurotransmisor. El GABA, GABA, viene de esto, ácido aminobutírico, solo que en inglés. Y este es el principal neurotransmisor inhibidor, pero ¿por qué es importante saber algo de neuroquímica? Porque el GABA es el lugar de acción de casi todos los ansiolíticos que bajan la ansiedad, antidepresivos que frenan, ¿no? Ataques, medicamentos para dormir y medicamentos que son relajantes, que solamente, bueno, son tranquilizantes fuertes, ¿no? Sedantes. El alcohol. El GABA, ya les había dicho que qué complicada es la cosa, porque tenemos subunidades o receptores para el mismo GABA, el GABA A y B. No les voy a exigir de memoria, pero hay lugares donde hay más sensibilidad del GABA, en ciertos lugares del cerebro, y en otros no. Hay efectos agudos que aumentan el GABA. Vamos a volver al anterior. O sea, un ansiolítico, yo te doy una pastilla de diazepam o de clonazepam, muy conocido, sin hablar de marcas. Y en 20 a 30 minutos ya se disolvió, ya llegó al cerebro. ¿Y a qué parte? A esta parte emocional y también todo en realidad, ¿no? Pero acá se va haciendo el efecto, me siento más tranquilo, te da dando sueño, ¿no? Y ya te pilorearon, ¿no? Ansiolítico. Y es un efecto medio rápido, agudo, ¿no? Potencia más que nada el receptor A, ¿no? El GABA A. Pero con el tiempo se acostumbra el cuerpo, ¿no? Y el alcohol y disminuye la sensibilidad. Acá un poquito más complicado cómo el receptor del GABA, de uno de los neurotransmisores, tiene varios lugares de receptores. Y acá tenemos el concepto de agonista y antagonista. El agonista aumenta. Esta es una sustancia química, y este inhibe. Este sí nos interesa, pero les voy a hablar de este. ¿Dónde está? Sí, por este. Últimamente, con de la pandemia, hay mucha gente que la han tenido cuidados intensivos y los han tenido que poner en coma para bajar todo el metabolismo, que duerma, que no sienta, no sufra, ¿no? Con el estrés de estar muy cerca a morirse y al lado de gente que se está muriendo y en un que no tienes nada control de nada. Te sujetaron a una camilla abajo, te pusieron sueros por todos los brazos y te pusieron un tubo por la garganta del pulmón y respiras gracias a una máquina. O sea, y entonces han estado muchos grupos de redes de chat que tengo, relajantes musculares y midazolam y otro medicamento ¿no? que son inhibidores o potencian el GABA y ayudan a que la persona esté sedada.
por ejemplo, acá también actúan, ¿no? Entonces, agonistas que aumentan el alcohol y el diazepam. El diazepam es el típico tranquilizante, ¿no? Conocido antiguamente como Valium. Tú tienes que salir de la carrera de psicología sabiendo qué cosa es el Valium y diazepam, porque alguien, la tía te va a preguntar, ay, ¿tú que estudias psicología? O sea, ¿qué será pues esto del diazepam, no? ¿Para qué serviría? ¿Cómo sería? ¿Magia, milagro, misterio? No, es una que actúa en un químico del cerebro llamado GABA y que aumenta el flujo de iones, como el cloro, que lo vemos acá, y eso hace inhiba las células emocionales, motoras, etcétera. Y es tranquilizante y relajante muscular por eso. Así es. ¿Y el alcohol dónde actúa? Es una molécula muy sencilla que entra al cerebro, pero aparentemente ataca más o refiere sitios de donde el GABA y estos receptores de benzodiazepina. Para su información, por ejemplo, en la agonista y antagonista, miren este lado. Si tú te tomas la caja entera de diazepam, casi cada día ocurre y llega gente de emergencia que se... Creo que ahora con la pandemia ha bajado mucho, porque te da terror. No sé, antes me muero. No, te quieres... No, que no me lleven al hospital, ¿no? El COVID. Entonces, tienes una caja de diazepam. Te vea completamente agonista, ¿no? Aumenta la actividad del GABA, te quedas ahí desmayado. Llegas a emergencia, ya no hay pandemia, ¿no? Y tienen una flumacenil, que es un antagonista que viene y bloquea, bota el diazepam de este receptor, pero a la mala, o sea, te inyectan y lo bota, el paciente se despierta, se recupera, dice, ay, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Y usted quién es? Así, ¿no? Y así y esto ha salvado a mucha gente, porque si tú, alcohol, y acá está una otra lección importante, el diazepam no es tan peligroso. Tú te puedes tomar la caja, vas a dormir un día, y segundo o tercer día, dolor de cabeza, somnolencia, relajación muscular, no pasó nada, ¿no? Y si me tomo 5 copas, duerme 5 días, pues, ¿no? Pero tú tomas alcohol más diazepam, ahí está la cosa. Este neurodepresor, otro neurodepresor. Y solo el alcohol, ¿cuánta gente se ha muerto de intoxicación alcohólica? A una de estas lindas jovencitas que tenemos en la clase, le das pues 2, 3 tragos de más y ya están en el piso, ¿no? Entonces es neurodepresor. Y eso más una pastillita de diazepam ya pues grave, ¿no? Pero llegan a emergencia y le ponen flumacenil, es una ampolleta que puede salvar vidas, especialmente si hay asociación de dos. Acá hay algo bien interesante también. Neuroesteroides. ¿Qué son los esteroides? Voy a hacer una pausa y preguntarles qué es esteroides, qué les suena. Alguien, por favor. ¿Algún chico o chica que le guste ir al gimnasio, físico-culturista, que tiene un cuerpazo, que se ha metido a Mister o Miss, Miss físico-culturismo? ¿No han oído hablar? ¿En los deportes no han oído hablar de esteroides? Hola. Ya pues. Licenciado, Dime. Dinos, ¿no? no son esas cosas que están en el espacio, no son esas sustancias que facilitan el muscular. Exactamente. Sí. Los esteroides es un nombre genérico a las hormonas masculinas, que también se llaman anabólicos. Pero hormonas hay pues masculinas y femeninas. Acá están mencionando progesterona, que es netamente una hormona femenina que está en el embarazo y progestación, ¿no? Pregnenolona es otra hormona esteroide femenina. Entonces, acá, ¿qué quiere decir? Es que el GABA tiene conexiones o receptores para esteroides
Sí, ese es una, un concepto, un descubrimiento más o menos reciente. Este profesor de esta conferencia es pues súper actualizado, ¿no? Entonces, aparentemente tiene mucho que ver. Y ayer casi frecuentemente me llaman, así, doctor, estoy mal, muy triste, he llorado todo el día, no sé qué, no sé cuántos. ¿Y cómo estás con el tema de tu regla? Ah, sí, justamente está viniendo o me está pasando la regla. Y cuando te viene, ¿no te pones mal? Triste, etcétera. Sí, sí, cada vez que me viene. Ah, pobres chicas, porque tienen esto cada mes. El mal femenino, no todas, por supuesto, les haremos una encuesta, ¿no? A todas las chicas. Pero creo que el 10% sí pasan con ya sea dolores o con cambios emocionales. Oh, milagro y sorpresa. Es por esto, pues porque bajan, suben las hormonas y actúan en un receptor del GABA. El GABA pues te equilibra tus ánimos, ¿no ve? Y cuando esto está muy baja, lloras. ¿Se entendió? Cómo un neuroquímico tiene que ver con intoxicaciones con sustancias, tiene que ver con relajación muscular y cosas que tienen que ver con cuidados intensivos, cómo tiene que ver con venenos por acá, ¿no? El canal tiene que ver, este es barbitúrico, es un epiléptico que está en otro lado de que también tiene antiepiléptica, pero está en otro lado. Y voy a... Entonces, ¿qué vemos acá? Una cadena de aminoácidos. Y vemos el nombre de los aminoácidos, perfecto. Y estos se enrollan y forman una proteína. Esta proteína forma un receptor. Pero en realidad, el receptor tiene varias subunidades. En el caso del GABA tiene 7. Y el receptor, de que atraviesa la membrana, ¿no? Y acá como un tubo, ¿no? Como un caño, se cierra y se abre. O sea, entra el cloro, se hiperpolariza la memoria, la membrana acá, esta vaina de potasio, ¿no es cierto? Entonces el cloro entra y conecta el potasio y la célula se relaja. Acá están los subreceptores 1, 2, 3, 4, 5. Y acá el autor de estas láminas poner la lista de medicamentos. Hay convulsivantes, frenan la actividad del GABA y vienen convulsiones. Todo lo contrario, aumentan la actividad de este receptor GABA y son anticonvulsivantes. Este es uno que se conoce desde 1930, que yo sepa. ¿Sí? Neuroesteroides en otro lugar, también en otro lugar en la misma membrana. Nos ayuda a repasar, ¿no? Que saber, entender dónde se unen los tranquilizantes beta D. Tengo que explicarles. BZD es benzodiazepinas. GABA, benzodiazepina esta. Esta es la prototipo, ¿no? Inhibidor de benzodiazepinas, este. Agonista, diazepam, antagonista. Ok. Entonces, acá hay muchos benzodiazepinas. El famoso clonazepam o Neuril es uno de ellos, ¿no? Y el alprazolam es otro. Y el diazepam es el primero, desde el año 60. Y acá nos habla de número de genes y cómo comparten receptores ciertos subreceptores, ¿no? Con la acetilcolina que está por acá, la glicina que está por acá, pero lo vamos a pasar. La clonina es un medicamento que ayuda al alcoholismo, a la abstinencia del alcoholismo, gran problema nacional, ¿no ve? Y en esta lámina nos explica 5 blancos moleculares donde llegan los medicamentos psicotrópicos. Medicamentos psicotrópicos, voy a hacer una pausa. Querida Ruby, Diana, yo publiqué hace bastante tiempo un artículo titulado ¿Qué entendemos por drogas? Entonces, si yo les pregunto a la
es una droga. Entonces van a decir, es una aspirina, el otro va a decir, es una sustancia que no sé qué, que produce un cambio, que te intoxica, que te mata, que es ilegal. Entonces hay toda clase de definiciones, pero de acuerdo a cada quien su cultura, su formación. Y en realidad drogas es un sinónimo de medicamento, básicamente, de sustancia química que hace un efecto. Y dentro de las sustancias químicas que hacen efectos, las vitaminas, está el analgésico, está ahí, ¿no es cierto?, el antibiótico, está en otro lado, hacen un efecto, ¿no? Categoría de psicotrópicos. Y en esta categoría están solamente las que actúan sobre el sistema nervioso, ¿no? Y hay bancos moleculares donde actúan estos psicotrópicos. Solo rápidamente vamos a hablar. Actúan en los canales iónicos, actúan en la membrana, pero también hay un segundo mensajero que es la proteína G, que actúan en enzimas, aumentan la actividad de la enzima, la frenan la actividad de la enzima. Este autor tiene qué porcentaje de los medicamentos psicotrópicas, drogas psicotrópicas. 10% modifican la enzima, 20% la reacción de iones y 10% canales ligados voltaje. Entonces esto es para que tengamos un pantallazo de que hay varios mecanismos de función de los receptores para los neurotransmisores. Y eso se ha descubierto que los medicamentos actúan en los mismos receptores, como decir, el cannabis en el receptor endocannabinoide. Entonces, volviendo a la pausa, Diana, Rubí, ese artículo que entendemos por drogas, lo tengo en mi disco duro en algún lado, y haz una notita y mándame un mensaje para recordarme que se los comparta. Porque es bueno arreglar la terminología. Psicotrópicos, psicodislépticos, psicoanalépticos, alucinógenos, narcóticos, tranquilizantes, ansiolíticos, alucinógenos. Dios mío, es un montón de nombres que si no los tienes claros, bien definidos, vas a hablar mal cuando seas psicólogo. Vas a decir una cosa por otra. Eso está bien para los periodistas políticos, ¿no? Dicen narcótico, ¿no? Y es un narcótico, es un estimulante, ¿no? Entonces, bueno, y acá viene la parte interesante. Un poco, especialmente para las chicas. El cerebro se mantiene a sí mismo, crece, crea sustancias que ayudan a automantenerse, y esto se llama factores neurotróficos. Estos factores es el tema del que estoy hablando ahorita, y ver 8 y 20, 35. Ya. Son sustancias hechas por el mismo cerebro, por las mismas neuronas, que ayudan al funcionamiento de la neurona. Antes de morir, de esta señora anciana, Rita Levi Montalcini, que ha pasado a la historia y ha ganado un premio Nobel de medicina. Una estrella de neurocirugía. Ella descubrió cómo crecen y renuevan las células del sistema nervioso. En 1942 lo llamó de crecimiento neuronal, Neuronal Growth Factor. Aquí está. Y durante casi medio siglo estuvo en entrevista, es decir, esta no le hicieron caso. ¿No? ¿Por qué sería importante aprender a hablar, aplicar este conocimiento? No le hicieron caso. Hasta que se reconoció su validez en 1986, me dieron por ello el premio Nobel. Aquí tenemos las neuronas. Le preguntaron estas cosas. No, entré a la jungla del sistema nervioso y me quedé fascinada por su belleza. Decidí dedicarle todo mi tiempo, toda mi vida. Murió en 2012, a esta edad, es jovencita, como estas chicas que tenemos en el curso. Estudió morir, detalló, vivía en su laboratorio, dedicó su vida al sistema nervioso
Y acá vamos a definir esto, importantísimo. Son péptidos, ¿no? O sea, cadenitas de aminoácidos, que sostienen el crecimiento, diferenciación y supervivencia, que se mantengan las neuronas. A diferencia de neurotransmisores, que también son péptidos, producen efectos mediante la activación de tirosinoquinasas. Son activadores, ¿no? Unas enzimas, inasas, ¿verdad? Oxigenasa, reductasa, todos son enzimas, ¿no? Activan enzimas que pueden estar incluidas en sus receptores o como proteínas separadas, porque las enzimas son proteínas. En ausencia del factor neurotrófico adecuado, las neuronas se destruyen a través de un mecanismo programado conocido como apoptosis, que es un término que se ha puesto bastante en moda en los últimos 10 años, 15 años, que quiere decir, en otras palabras, muerte neuronal programada. Entonces, cuadrito de nota. ¿Qué es apoptosis? Defina usted apoptosis. Listo, ya no hay. Es un mecanismo programado de muerte celular. No estamos diseñados para vivir 1000 años. Después de un tiempo de vida útil, se acaba este orden neurotrófico y las neuronas se van encogiendo. Y uno de los factores de una de las, ¿qué se puede decir? Una de las lecciones o utilidades de este conocimiento es de que en el Alzheimer las neuronas se encogen y se van perdiendo las conexiones. Entonces, hay mucha apoptosis, ¿no? Estas apoptosis incluyen enzimas proteolíticas que destruyen proteínas conocidas como capadas. Los factores son segregados por los tejidos en cantidades muy limitadas, por lo que solo sobreviven las neuronas que establecen contacto adecuado, sináptico. O sea, autoproducen, ¿verdad? Una a la otra, a la terminación nerviosa, hace crecer más conexiones nerviosas. Este astrocito rodean, son la glía, ¿no? Es una parte de la glía, el astrocito. Las neuronas están rodeadas de glía, pero hay millones por cada una de las neuronas. Y estos factores neurotróficos son producidos por neuronas y glía, pudiendo actuar en forma clásica, paracrina, autocrina y anterógrada. Bueno, estos son los nombres. Autocrina es la 3 que va de la célula a, y 2, paracrina de otra célula, ¿no? Y así. Y anterógrada, o sea, en el 4, que va de la dendrita a la... Entonces, para complicar la vida, hay superposición de funciones entre factores neurotróficos y diferentes neurotransmisores. El BDNF se está hablando mucho en ciencia, es brain derived, derivado del cerebro neurotrófico. Regula la transmisión de noradrenalina. Y las neurotrofinas que mantienen en vivo, grande, gordito y funcionando rapidito el cerebro, hay todas estas ya conocidas, NT3, NT4, en fin, se unen a receptores con actividad de la tirosinoquinasa, es una enzima, ABC. Hay variedades de citoquinas, estos nombres que se unen a una familia de tirosinoquinasas denominada janusquinasas, que se activan sus propios factores de transcripción. ¿Por qué es complicado esto? ¿Y por qué es interesante? Citoquinas hemos oído hablar en la época de la pandemia, ¿sí o no? Tormenta de citoquinas, hemos oído hablar. Se refiere a que son parte del sistema inmunológico. Esto, interleucinas, interferones y leptinas, tienen que ver con la respuesta inflamatoria, la inflamación. Entonces, hay una actividad conjunta entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico a través de estas citoquinas. El interferón, por ejemplo, también quizá no he oído hablar, estaba hablando de como un tratamiento para el coronavirus. El interferón es una sustancia que todos nuestros cuerpos, como respuesta a un virus, interfiere, por eso el interferón, interfiere en la replicación del virus. Si una célula a este lado es infectada,
el virus se mete y ordena en la célula que replique viruses dentro de la célula hasta que ya no puede más y se revienta y salen cientos de sangre a buscar otra célula de la garganta, donde sea, para infectar. Pero a la vez la célula primera que es infectada se va muriendo, va liberando sustancias citoquinas que hacen que las siguientes células produzcan interferón y se defiendan. Cuando se muere esta y salen los virus a colonizar la otra, ya hay estas sustancias que se llaman interferones que salvan al resto de las células. Que si hay mucha inflamación, entonces se autobloquea todo, y eso es un problema. Y hay otra cosa, las quimoquinas, pequeñas proteínas con acción inmunológica. Este está relacionado con ¿no es cierto? Quimoquinas, en fin, no les voy a complicar la vida, pero tienen que tener un entendimiento que hay una unión de las funciones, y se acuerdan de esto, lo instintivo está conectado a lo racional, ¿no? De estos neurotróficos es para mantener la vida del cerebro, pero también para mantener la defensa del cerebro. Y volvemos donde estábamos, Rita Levi. Y ya está. Y acá tenemos factores neurotróficos. Son esenciales para el desarrollo del sistema nervioso central. Los bebés crecen. Importantes en el cerebro adulto para el mantenimiento de neuronas y la glía. Se necesitan diferentes neurotoxinas para promover la supervivencia de diferentes células en áreas diferentes, a su vez. Entonces, ahí miren, GF Growth Factor, factor de crecimiento, todos estos. Neuronal Growth Factor, neuronal. Este fue el primero que descubrió Rita Levi. Y estos, muchos más. El BNDF se habla mucho, que está bajo en tensión, y se atrofian ciertas neuronas. En la Alzheimer están bajo más este, y así. Para esto es importante conocer estos conceptos, de que hay factores neurotróficos, y hay un factor más que le voy a explicar. Aquí están actuando como cofactores en los receptores. A corto plazo y a largo plazo. Aumenta la transmisión, potencial de acción, liberación de glutamato, y a largo plazo, factores de resiliencia, crecimiento neuronal, aumenta la sinapsis en los bebés, los jóvenes. Ustedes cuando estudian, hay esto, se van formando sinapsis en tu cerebro, en las áreas de la memoria, te cuento. Por eso hay que estudiar, sí. Se activan estas vías de factor derivado del cerebro, brain derived, neurotrophic factor, y muchos otros. Y en la inducción genética representa a través de estas vías. En general, neuroprotección, resistencia neuronal. ¿Qué hace estos factores neurotróficos? NF, neuroprotección y resistencia neuronal. Interesante. Sí, doctor. Y miren, neurotróficos cerebrales, del doctor Dorado se pasa ya con toda esta información. Está bien para el posgrado en neurociencias, ¿no? Pero lo vamos a... Y acá, bueno, pues el efecto agudo, y estas son segundos mensajeros intracelulares que modulan el aprendizaje. Y el delta FOSB, ¿dónde está? Cuando leí de eso y investigué más a fondo, encontré la respuesta de por qué nos volvemos adictos. Y nos volvemos adictos a cosas físicas como la marihuana, la cocaína, el alcohol, como a procesos, sexo, compras, deportes, y a depender de personas. Está bien que hay dependencia emocional, ya se está entrando como, voy a saltar, como un problema, ¿no? Entonces, acá tenemos el equilibrio en una balanza. Hay supervivencia neuronal cuando se bloquean las señales neurodegenerativas.
Entonces hay el efecto de neuroprotección de los factores de crecimiento y acá facilitación de señales neurodegenerativas, muere la neurona. Es natural, pero hay sustancias tóxicas y también naturales que terminan su función y dejan de producirse. Entonces, ¿cómo son los mecanismos? Crecimiento de la neurona, reduce neurotoxinas, como el óxido nítrico, ¿ya? Medios inflamatorios, un poco por eso se está hablando del COVID, como produce una inflamación tremenda, ¿no? Las tormentas de citocinas, les he explicado, se dañan pues las neuronas y a la larga se piensa que produce fatiga, pérdida de memoria y síndromes y si más a la larga de aquí 6 meses, un año, empiezan a haber cuadros psicóticos obsesivos, es porque hay partes de autocontrol que debido a estos muertes de estos han sido afectadas gravemente, ¿no? Aumenta la insulina, que es la que hace la hormona del azúcar, ¿no? El cortisol, glucocorticoides. El cortisol es la hormona del estrés. Este es uno de estos, o sea, están juntos. Y el cortisol, hormona del estrés, viene de la glándula suprarrenal, de donde sale la adrenalina. Está la médula suprarrenal que sale en la adrenalina en un... Y el cortisol está afuera, en la corteza suprarrenal, que corteza sol, ¿no? Entonces, pero a largo plazo, te prepara para la guerra, ¿no? Para a largo plazo. En cambio, la adrenalina para la respuesta inmediata. Y una de las funciones es aumenta la glucosa, la utilización de glucosa, y aumenta la actividad de las mitocondrias, que son máquinas, ¿no? Que producen energía. Esta tremenda lámina y esta, solo para mirar cómo hay cadena de... El glutamato produce una cadena o cascada, se llama, de funciones. Y en rojo, ven acá en rojo, el autor, que es un neuropsicofarmacólogo, ha escogido el libro de Steve Horwitz, el lugar de acción de medicamentos psicotrópicos, o sea, medicamentos de psicofármacos. El litio es uno de ellos. Se usa para estabilizar la membrana de las neuronas. Y se usa no para cualquier enfermedad psiquiátrica, sino particularmente, especialmente para el trastorno bipolar. Es un estabilizador del ánimo en el trastorno bipolar. Y se piensa que fortalece, aumenta, engrosar las neuronas, las membranas de las neuronas, y actúa a través de los factores neurotróficos, por supuesto, y entonces frena las alteraciones severas del ánimo. Ocurre esta enfermedad, en trastorno bipolar, litio. Antidepresivos, directamente, miren la flecha, aumentan la actividad del factor derivado del neurotrófico. Saltamos nomás, aumentan la capacidad de energía, toda una que aumenta la neuroplasticidad y resiliencia celular. O sea que uno se deprime por ABC causas genéticas, muchas de ellas, y se decae todo este medicamento y repone la actividad del factor neurotrófico, que toda esta clase es sobre eso, y lo vuelve a conectar. ¿Qué tenemos acá abajo? Factores genéticos y neuro del desarrollo, ¿no? Episodios repetidos de la enfermedad que está en discusión, en la esquizofrenia y en el Alzheimer, por ejemplo, sí hay, ¿no? Progresión de la enfermedad. Y hay insuficiencia cerebrovascular que afecta la hipertensión arterial, el colesterol, baja cantidad de hormonas como los tiroides, que mantienen también, interactúan, ¿no? Los endocrinos actúan acá, mantienen vivo al cerebro.
Y también habla de, en rojo, el lugar de acción. BPA es ácido valproico, que es un antiepiléptico, porque tiene acción del humor, del ánimo, para bipolares. Valproic acid, ácido valproico. Y acá es lo que es interesante. El antidepresivo puede actuar en la membrana, aumentando de iones, perfecto, pero puede actuar en la proteína G. Y la proteína G aquí libera o actúa citocinas y proteínas y actúan, este es el ADN. Y el ADN entonces empieza a liberar más factor de crecimiento neuronal, ¿no? Trofinas. Trofismo quiere decir crecimiento. Hipertrofia, ¿se acuerdan? Que es aumento de tamaño. Hipertrofia es una chica flaca, un chico flaco, ¿no? Que por más como hipotrófico, ¿eh? Hipotrófico. Y cuando aumentan los factores de crecimiento antidepresivos. Cuando disminuye, ¿no? La flecha para abajo, es antimaníaco. Y ahí está el litio, valproico, que frenan las alteraciones del ánimo, ¿no? Neurogénesis, neuroplasticidad, todas las conclusiones de la charla de lo que hemos hablado. Así de complejo es el cerebro y, bueno, hay actividad hormonal, obviamente las neuronas a través de todos los neurotransmisores y ahora que sabemos neurotróficos y otros sistemas como el cannabinoide, por ejemplo, que no está en los libros. Y si quiere alguien ganarse un punto extra, o 2 o 3, les mando un reto, un challenge. ¿Quieren un challenge? Les encantan esas cosas, ¿no ve? Espérate, voy a volver a la pantalla de acá. ¿Quieren un challenge? Estás presentando, ¿qué hago? ¿Dónde está? A dejar de presentar. Ya. Challenge es que busquen un libro de fisiología, buscar libros de fisiología online, donde quieras. Y dentro de los libros de fisiología, buscar y tomarle foto o copiar y pegar si están hablando del sistema endocannabinoide. Y yo tengo la grave sospecha de que no están hablando. No se está tomando en cuenta. Entonces, lo siguiente es esto. Psicofisiología, los contenidos, la cosa. Vuelvo acá, vengo acá, ya, compartir, caramba, compartir. Pantalla. No, no quiero todo esto. Vamos a cancelar. Vamos al tema del administrativo. Compartir. Calificación de la materia. Creo que querían hablar de eso. Estamos en ese tema ahora. Hoy es lunes 31 de agosto, entonces algo hemos hablado del músculo, el control del movimiento a través, en repaso, ¿no? De lo que hemos hecho, a través de neuronas voluntarias de la corteza y involuntarias del subcorticales y de la médula. Entonces hay un sistema voluntario-involuntario, ahí hemos hablado del núcleo del tálamo, del núcleo caudado, subcorticales, ¿no? Y esto falta explicar un poco mejor, esquemas. Nos ha faltado explicar reflejos, que cuando entiendes eso muy fácil. Y lo otro último es el control visual del movimiento, o sea, no hay una integración, pues, ¿no? De todo. Entonces, esto lo podemos dejar para el miércoles, miren cómo quedó, ¿no? De acá. ¿Y qué querían comentar, chicos? Acá le vamos a poner lo que falta, es... Sí, bueno, algunos de los chicos están hablando acerca del contenido y también del cronograma de ponderación. Querían darle una propuesta
eh, si está aquí presente, si lo puede manifestar. ¿Y qué más, doctor? Bueno, yo creo que pueden también surgir más. Chicos, ahora sí es el Eso. momento. Lo que ven acá es lo que hemos cubierto hoy. Pero sí, miren lo que tengo acá. Estas serían calificaciones. Acá tenemos 100 puntos, ¿no ves? Tú tienes 100 puntos. Por motivos extras que pasaron la semana pasada, no he elaborado el control de lectura, pero después pienso, mejor hacemos lo más simple posible. O sea, con 3 parciales y un final, listo, ¿no? O sea, pero pausa, yo me callo y ustedes hablan. Tienen la palabra. Por ejemplo, reducir esto, o aumentar esto, o de una vez dar controles. 4 controles me parece mucho, pero mi ilusión era empezar el semestre ya, cada semana o 2 semanas un controlito de pocos puntos, pero para que vayan viendo, pues, y después a fines de septiembre, fines de octubre y fines de noviembre, esto y un examen final en diciembre, porque vamos a entregar notas, creo que el 20, algo así. Entonces, diciembre va a ser como para repaso. Lo que me falta es poner un mes por mes los contenidos, pero lo estoy poniendo acá clase por clase. Hemos verificado el libro de Carson, hemos visto qué partes del libro están para ampliar todo lo que estamos hablando, bueno, casi todo, y hemos usado, hemos hablado de sinapsis, ahora el control de movimiento, perfecto. Doctor, le comento que la persona que me envió el mensaje para hacerle la propuesta de cambio, bueno, desde la ponderación no está y no ha asistido justo hoy. Doctor. Hoy es fines de agosto, ¿no es cierto? Entonces, dos, 3 exámenes, 2 por 3 son 60 puntos, nos faltarían 20, ¿no? 40. Sí. Que le ponemos 20 al final y nos quedan 20. Entonces esos 20 puntos que están acá se pueden dividir en 2, o sea, en un trabajo de investigación de puntos y menos controles de lectura. Bueno, también lo estoy modificando para como propuesta, ¿sí? Cinco por 2 controles. Esto se queda igual. Ahora, ¿qué trabajo de investigación? Ustedes saben que yo trato de ser bien creativo, ¿no? Dejar de compartir, lo voy a ocultar. Ah, no, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de presentar. Y acá me tienen. Hay varias experiencias que hemos tenido en semestres anteriores. Una de ellas ha sido utilizar una especie de encuesta online en la cual tú en tu celular tienes la encuesta, ¿no? Y hemos ido a investigar a la gente qué opinan sobre la venta de fármacos adulterados, o sea, los truchos, ¿no? Los falsificados. En otra ocasión hemos hecho una encuesta para todos los alumnos, solo para la materia. Les he mandado las preguntas de un test de personalidad. En este semestre hemos mandado a usted un test de déficit de atención y hiperactividad. ¿Qué me faltaría cuando hablemos de control de movimiento más en detalle?
vamos a hablar del por qué hay niños y personas hiperactivas, ¿no? ¿Qué está fallando ahí contra eso? Bueno, entonces, ese tipo de, es como el control de lectura que está en tu celular o en tu laptop. Entonces tú, lo que hicimos es pedir a cada alumno que haga 10 encuestas. Te vas a 10 personas, mitad hombres, mitad mujeres, para igualdad de sexo. Por grupos dividimos de la A a la B, eran jóvenes, de la C a la R eran 25 a 35 y de la R a la A eran así, otro grupo de edad, ¿no? Para no tener todos lo mismo, ¿no? Entonces, hicimos nuestras encuestas y hay muchas cosas que se pueden poner en un test, ¿no? Entonces, que puede ser abierto, ¿no? De opiniones, de temas actuales, por ejemplo, ¿no? De un tema que me está rondando, estoy interesado en participar en un seminario que va a haber sobre un seminario, se llama Suicidología. Es internacional, lo han publicitado por internet, Chile y de Argentina. Entonces, bueno, me voy a inscribir y es todo el día 11 de septiembre, de la mañana hasta la noche, creo, ¿no? De 2 a 7 de la noche. Experto, hablando de diferentes cosas, bien preparado, todo, y claro, hay que pagar. Cuesta, doctor, bueno, he sacado mi cálculo, 660 bolivianos. ¿Da derecho a certificado? Sí, te da derecho a certificado. Es bastante especializado, aunque depende, porque hay gente que, alguno de los exponentes es más del área social o el área, digamos, de clínica, ¿no? Pero hay varios que son de clínica. Entonces, un tema que el año pasado, sí, a fin de año, ayudamos a una tesis, preparamos una tesis que demoró 2 años y medio o 3, y era sobre factores del suicidio en el hospital de clínicas y el hospital del Alto Este, se llama bien importante, en Ciudad Satélite, ¿no? Entonces, boliviano holandés, sí. Entonces ahí se hizo el estudio de pacientes que se habían atendido por intento de suicidio, ¿no? Y ver con test de psicología de depresión qué correlación hay entre la depresión y el intento, ¿no? Y qué tipo de cosas habían utilizado. Y entonces ahora con la pandemia todo eso ha cambiado, pues ya no hay estas estadísticas, no hay casos que vayan al hospital, no hay datos, pero ya no vemos tampoco, ¿no? En los periódicos y en la tele que se suicidaron hoy día, uno ayer, así. ¿No es cierto? Es una interrogante que tengo, ¿no? Que son cosas que han cambiado. ¿No? En fin. Pero ¿qué tiene que ver con la materia? Tiene que ver el tema que vamos a ver más adelante, es función visual, auditiva más o menos rápidamente, comunicación, que tiene que ver con áreas del lenguaje y todo eso, Wernicke, Broca, todo eso. No tan en profundidad, porque eso lo ven en neuropsicología 3 veces, ¿no? Neuro 1, Neuro 2, pero es una base, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos discutiendo ahora? Lamentablemente, pues como yo sí me estoy, hola, aquí estoy yo no los veo a ustedes y es bien poco inspirador. Tenemos, creo que, 25 estudiantes en línea. ¿No, Diana? ¿O tú? Sí, sí, doctor. Bueno, en el chat están participando, doctor. De cosas. En la ponderación, de acuerdo, dudas sobre exámenes, respuesta múltiple o no, ya fácil. Como hemos hecho esa con el Google Forms, se puede hacer ambas. Difícilmente no tenemos 80 alumnos, ¿no? Solamente tenemos, creo que 60, ¿no? 50. Aquí por acá hay varios que están de acuerdo. ¿Quién es esta? Ya.
Daniel Pacheco, ¿cómo está, don Daniel? Tú eres de los alumnos que, digamos, mayorcitos, ¿no ve? Sí, Te felicito. ¿Y qué otra carrera has estudiado? ¿Puedo hacer un poquito más? sí, sí, O claro que sí. que la Soy ingeniero clase- electrónico. Dios mío, por Dios, ¿en serio? ¿Y dónde trabajas? No, por ahora de forma privada en una empresa. Ah, no, disculpa que sea un No, ton no, adelante, con de confianza más bien. ingeniero electrónico. Mm. Si no funciona mi estéreo, un parlante no suena, te lo puedo, te contrato, viejo, que me lo cheques. Y entonces, ¿tú tienes alguna opinión sobre cosas? ¿Por qué les digo? Hay muchas ideas de cosas que hacer como trabajo práctico, vale 10 puntos, que es algo colectivo. O sea, si entre todos recogemos información, ustedes la sistematizan, ustedes sacan resultados y ustedes aprenden la vida de lo que está pasando, eh, es pues la parte de aplicación práctica, ¿no? De una materia en una universidad pública, donde creamos ciencia y tecnología para el país, ¿no? Y luego publicamos, ¿no? Sacamos un informe entre todos y finalmente se puede hasta publicar. Les tengo que mostrar el producto de ese tipo de metodología que hemos hecho hace un año, sí, el año pasado, sobre los medicamentos falsificados. Entonces, pero esta es la hora, en mi reloj son las 9:09 y ya tienen que irse a su otra clase. Hemos avanzado esto de la neurogénesis y los neuroprotección, se los voy a mandar a la Diana y a la Rubí, ya nomás. Y si encuentro mayor material y queda abierta el challenge, ¿no? El desafío de investigar si en los libros o textos o cosas, digamos, de fisiología, ya están mencionando el tema del sistema endocannabinoide. Y también les tengo que contar por qué me interesa el tema. ¿Saben por qué me interesa? Porque me han invitado a que sea parte de un foro sobre el uso de cannabis medicinal. Y la cannabis recreacional, la que te produce high, ¿no? Y hay la otra que no te produce efectos psicotrópicos, nada, pero neuroprotectores. Oh, sorpresa, actúa sobre factores de neurotróficos. Entonces, en muchos países se ha legalizado el uso medicinal. En una ley en contra, eso es lo bueno. Y entonces, con un grupo de profesionales, nos hemos asociado en ya unas 2 reuniones, la última ha sido internet, para debatir, crear un foro debate. Y entonces, ese foro va a ser creo que el 1 de octubre. O sea, y ustedes van a ser mis invitados. ¿Y cuál es mi papel en ese foro debate? Es hablar de la parte de neurociencias del medicinal, ¿no? Cómo funciona, qué misterios hace y cosas así. Entonces, con eso terminamos acá. Yo digo goodbye, que tengan una buena Doctor, semana. antes se nos Sí. vaya, por favor. Habían preguntas acerca de lo que es los libros que encuentren del sistema endocannabinoide. ¿Lo van a enviar directamente a WhatsApp o cómo podrían compartirlo? La No, siguiente, por correo, correo. a su correo, entonces lo Vale envían. una semana, de hoy al próximo lunes nada más el desafío, a ver qué hay, qué han encontrado. Pero la cosa que, digamos, están enseñando en las universidades sobre esto. Si tú conoces a alguien de la Facultad de Medicina, o te metes a los chats del Facebook cada promo tiene pues, sus chats, ¿no ve? Entonces, soy de psicología, quiero saber si les ha enseñado, tienen algo que ver con sistema endocannabinoide, ¿no? O cannabis medicinal, digamos, ¿no? Y a ver qué dicen. Nada más eso. Semana. También otra pregunta es acerca del control, doctor. Una fecha establecida. Bueno, ya hemos hablado de neurotransmisores, entonces, ¿qué proponen ustedes? ¿Mañana en la noche o el miércoles en la noche?
Porque he encontrado el pequeño problema, este es un poco de mis dudas, es cuando tú abres un Google Forms, tienes que ponerle una hora de que está disponible, ¿no? Y después de esa hora se cierra, ¿sabes? Ya lo han hecho. Entonces, esa forma de hacer, no sé, no, Ana, tenemos que hablar al respecto. Entonces, miércoles en la noche, ¿qué interpreta neurociencias y neurotransmisores? Ahora váyanse a su otra clase, los gusto de verlos, se portan bien. Adiós, Daniel, Sí, chao. gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Luego, doctor, buen día. Hola, doctor. Hasta luego, doctor.